Luis Durán se encuentra con nosotros, presidente del Partido Morado. Muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Me tengo que ir a una pausa, pero rápidamente. ¿Hay riesgo, desde tu análisis, de que este dinero sucio de la corrupción y la criminalidad ingrese a las campañas? ¿Existe esa posibilidad y ese temor? Bueno, esa posibilidad existe, sea que haya una norma que regule el financiamiento privado, como sea que no ocurra. ¿Y por qué existe esa realidad? Porque los partidos políticos, lamentablemente en el Perú, están varios de ellos en un espacio de borderline. Estructuran sus sistemas de candidaturas sobre la base de estar al límite de lo que la ley establece. Si eso no hubiera ocurrido, no tendríamos el caso de los cócteles. Si eso no hubiera ocurrido, no tendríamos el caso de Acuña, de varios de esos casos donde usan recursos privados para volverlos recursos públicos, o mejor dicho, para recursos de la campaña. Entonces, en mi opinión, el problema está en los propios partidos y en el control que hace el Estado durante las campañas de sus accionarios. Pero también te pongo una reflexión. Si el sistema político que hoy gobierna el Perú está construyendo todo un modelo normativo que permite o que posibilita que las personas que no han actuado conforme a la ley puedan seguir estando en la política y puedan seguir haciendo el tipo de política que hacían, entonces sea cual sea la ley que tú vas a poner, vamos a seguir en el mismo problema. O sea, el problema es político, el problema no es solo normativo, y el problema político tiene que ver con que este grupo que ha capturado el Estado en el Congreso y en el Poder Ejecutivo están construyendo un modelo de normas para brindarse de mejor manera. Correcto. ¿Qué nivel de espacio tenemos los ciudadanos comunes y corrientes para tratar de controlar, de decirle a ellos que esto no es bueno o es bueno? El único nivel que nos queda lamentablemente hoy día es el nivel informativo, el nivel de la investigación. Ojalá que los jueces puedan resistir también a esta violencia que se está generando a través de todas estas nuevas normas, pero en mi opinión el problema es muy grave. Seguramente lo vamos a ver más adelante. Estamos llegando a las elecciones del 2026 con una cancha tan inclinada para la gente común y corriente que es posible que si no tomamos cuenta y no nos unimos en una defensa del Estado de Derecho en favor de los ciudadanos, podamos estar mucho más a merced de las mafias, de los grupos de presión y de la violencia política. Mira, el día de ayer, el jefe de la OMPE señaló, hoy día de hoy me parece, una cosa que a mí me pareció clara y distinta, pero dicho por un órgano electoral me parece muy importante. Dijo, va a haber violencia durante las elecciones. ¿Por qué? Porque hay infiltrados en los partidos y en los grupos de poder una serie de elementos que van a presionar a la gente para evitar que el ciudadano común pueda participar. Y ellos decían, estamos en un análisis y preparando a los miembros de la OMPE para intentar evitar la violencia durante el día de las elecciones. Esa es mi opinión. O sea, en conclusión, todo lo que está pasando está llevando a esta mafia que está gobernando el Perú, esta unión de dos mafias, para ser más preciso, a inclinar la cancha. Inclinar la cancha para evitar, ¿no es cierto?, que los ciudadanos de a pie, los ciudadanos comunes y corrientes podamos ejercer nuestro voto de manera informada y clara, sin violencia y sin engaño. Los televidentes, continuamos con ustedes, conversamos con Luis Durán, presidente del Partido Morado. Él manifestaba pues y ha ratificado también el temor que existe en torno a las elecciones del 2026, ya lo ha dicho el jefe de OMPE, señor Piero Corbeto, de que las elecciones o las campañas finalmente también del próximo año van a ser muy violentas. Mira, es exactamente como tú lo has clarificado ahora. Pero a mí me parecería importantísimo aclarar o encuadrar este problema en el problema de largo plazo. Yo quiero que los televidentes sepan qué es lo que está de por medio aquí. Mira, tenemos un grupo de partidos políticos, vamos a llamarle una coartada, un grupo, un arreglo institucional entre varios partidos, cuyo liderazgo es el Fujimorismo y la familia Fujimori que aún queda, donde participa APP, porque tiene una serie de intereses en el país, donde participa un sector de la izquierda, aquella que llevó al presidente Castillo al gobierno. Pero también está Podemos,
está Acción Popular y está Somos Perú. Todos ellos, por una serie de situaciones históricas, han logrado coordinar en el Parlamento y sojuzgar a la señora Boluarte para que ella y ellos estén en un contubernio. Entonces, si tú miras a las fuerzas políticas en el Parlamento, puedes encontrar diferencias de lenguaje, pero no diferencias de actitud frente a lo que significa la política. Todos ellos están implicados en una serie de problemas legales vinculados a adquisición indebida de riqueza. Todos ellos están vinculados a dudosas relaciones con grupos de poder mafioso a lo largo del Perú. Todos ellos están vinculados a acciones concretas de violencia contra la sociedad. Y han ido avanzando, hasta consolidar su posición. Ninguno de estos grupos tiene hoy día el afecto del ciudadano común y corriente, porque el ciudadano común y corriente está viendo todo el desastre que está pasando en la administración estatal nacional, en la administración estatal regional y en la administración tributal municipal. Tú has visto, hace un rato ustedes informaban sobre lo que está pasando en Trujillo y en Chiclayo. Toda esa violencia en las calles, toda esa situación es por un desmadre de gobierno, una falta de competencia. Ese es el punto en el que estamos hoy día. Señor Durán, sí, en mi opinión, es una de las crisis más profundas de la nación, en la historia del Perú. Y si el ciudadano común no lo entiende, entonces sí que tenemos un problema de viabilidad en el corto plazo. Ahora, ¿qué hacen? Para ocultar su mediocridad, para ocultar su incapacidad. La derecha peruana, esa derecha representada en estos partidos, que yo le llamo que son de derecha todos ellos, lo que hace es crear globos de ensayo. Crea una violencia manifestada en un elemento cultural religioso de la gente. O sea, pone a pelear peruanos contra peruanos. Lo acabamos de ver en el caso de una película de unos alumnos de la Universidad Católica, y lo podemos ver en una serie de agresiones y posiciones, llamar caviares al adversario, violentar a los demás, generar toda esa serie. Están queriendo engañar a la gente para sacarla del problema. El problema es que son ineptos, que son inmorales, que son violentos, que son rateros. Y entonces la propuesta de un Perú distinto, de un ciudadano común, de aquellos partidos o grupos que quieran unirse para enfocar esto de otra manera, es decirle concretamente al ciudadano: te están engañando, te están poniendo agendas que no son, como está haciendo Trump en los Estados Unidos o como está haciendo la derecha en Europa. Está planteando problemas que no tienen que ver con tu vida diaria, para dimensionarlos a un nivel para que la gente se confunda y opaque toda esta otra cosa. Entonces, frente a eso, ¿qué hay que plantear? Porque esa era tu pregunta. Frente a eso, ¿qué hay que plantear? Honestidad concreta con el ciudadano. Decirle a la gente, a los jóvenes, no se dejen engañar por ese tipo de discusiones. Las discusiones son qué tipo de gestión estatal están haciendo, porque los políticos gestionan el Estado. No gestionan la cultura ni la vida de la gente. La gente tiene la libertad de vivir como vive, como quiera vivir. Pero lo que no pueden hacer los políticos es demostrarnos, estos políticos, que han hecho bien las cosas. Me parece que ahí está el punto inicial. Si nos ponemos de acuerdo en ese diagnóstico, creo que el siguiente paso es más claro, porque entonces la gente, ayudamos, los políticos, los que hoy día estamos metidos en esto para defender a la nación, ayudamos a que haya un camino claro y distinto para saber optar. U optas por estos mediocres, corruptos y sinvergüenzas que están engañando a la gente a través de luchas que no existen para ocultar su error, su sinvergüencería, u optas por un modelo de eficiencia, de capacidades, de gente honesta que quiera cambiar este país. Eso creo que es lo que está en juego. O sea, lo que está en juego es el alma del Perú. Sin embargo, eso es lo que está en juego hoy día y va a estar en juego en varios años, porque no solamente es la elección del 2026. Claro que este es el momento, el primer inicio, pero el alma se tiene que construir con el tiempo. Nos han quebrado el alma del país. Nos han hecho pensar a todos que no se puede ser honesto en la política. Nos han hecho creer a todos que esta forma de gobernar el Estado, mediocre, que genera problemas para la gente, es la única forma válida. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que no es así. Yo creo que hay gente en el Perú buena y correcta que puede cambiar las cosas. Sin embargo, Lucho, quienes tienen la sartén por el mango, finalmente son estos grupos políticos representados allí en el Congreso. Ellos son los que están dando la ley.
ellos están dando las normas que se le ajusten más justamente pues a ellos, a sus organizaciones políticas. Entonces, como bien has dicho tú, están inclinando la cancha a su favor. Entonces, ¿cómo enfrentar a eso? Mira, yo te repito, la primera forma de enfrentarlos es con honestidad ante la gente. Eso es lo primero. Con honestidad y claridad de objetivos, decirle a la gente lo que está pasando. Y lamentablemente muchos políticos no hacen eso. Lo segundo es construir una alternativa de gobierno. ¿Cómo construyes una alternativa de gobierno? La construyes a 3 niveles. El primer nivel creo que es a través de decirle a la gente cómo resolver sus problemas concretos. Eso se llaman planes de gobierno. En eso, por ejemplo, el Partido Morado está implícitamente muy metido. Lo segundo es agrupando. Y ahí ha habido errores. El año pasado no hemos podido agruparnos entre muchos. ¿Sabes por qué? Porque varios de estos liderazgos que parecen que entienden que hay sentido común en la política y otra forma de hacer, no tienen la generosidad de dejar de pensar en sus egos personales y pensar en el colectivo, en el común, en lo que viene. Te repito, estamos en un momento de tragedia histórica para la nación. Entonces necesitamos agrupar. El Partido Morado ha hecho su mayor esfuerzo para agrupar mucha gente en muchas partes y lo hemos logrado, hemos salido de Lima para hacer eso. Ahora la cuestión es agrupar más, agrupar con otras tiendas políticas, no necesariamente para un frente electoral. Puede ser que sí, eso sería lo mejor que podríamos hacer, sino sobre todo, ¿sabes para qué? Para un acuerdo político, que nos permita a todos visualizar lo que viene después. Porque te insisto, esta lucha no es solo en el 2026, es una lucha más larga por recuperar el alma. Pero te digo algo más, y en este proceso de agrupar, de juntar, de coordinar con otros, es muy importante un elemento político para la gente, y ahí va mi tercer nivel. Si tú no llegas a decirle a la gente común y corriente lo que está pasando, entonces el proceso no funciona. Por eso, en mi opinión, las elecciones o la campaña electoral tiene un efecto educativo muy grande, porque tenemos, el gran reto es cómo construyes campañas electorales con otros, y es el reto del Partido Morado, cómo construyes educando, formando, haciendo que la gente entienda y tome conciencia de lo que está pasando. Para eso tienes que ser radical con algunas cosas. Señor Rurán, para concluir, ¿qué podemos decir en todo caso del gobierno de Dina Boluarte, que debería ser pues esa barrera, ¿no? Esa barrera de contención ante los abusos y las situaciones absurdas que da este Congreso de la República? Mira, Dina Boluarte tiene hoy día como única función cuidarse las espaldas. Y es lo mismo que pasa con todo ese gobierno. Entonces, están sometidos, están capturados, nunca mejor dicho, capturados por sus propias circunstancias históricas. Por lo tanto, todas las movidas de juego que hagan van a estar mirando de cara al Congreso quien lo sostiene políticamente. ¿Y quién sostiene el Congreso políticamente? El señor Salguana. ¿Y de dónde es el señor Salguana? Ahí está la respuesta. Y antes, ¿y quién es el que sostiene la votación? Los señores de APP y los señores del Fujimorismo. Por lo tanto, quienes están gobernando realmente son la señora Keiko Fujimori, el señor Acuña y la señora Boluarte. Ese es el triunvirato hoy día de gobierno en el Perú. Y como tú entenderás, ese triunvirato lo único que tiene que hacer es cuidarse las espaldas y gestionar la posibilidad de mantenerse en el poder o de evitar o de generar impunidad en el futuro. ¿A quién nos hace recuerdo eso, querido amigo? ¿Acaso eso no es lo que está pasando desde hace 10 o 15 años en Venezuela? ¿Acaso no es eso lo que pasó en Hungría? ¿Acaso eso no es lo que pasa en aquellos gobiernos que, pasando la ley, no son realmente democráticos y quieren insistir en su proceso? ¿Y sabes quién está ahí atrás agazapado? El alcalde de Lima, que en lugar de estar gobernando para Lima, está preparando su candidatura nacional. Entonces, no olvidemos esos 4 nombres. Con esos 4 nombres, lo único que vamos a tener es un desastre. Entonces, la pregunta para el ciudadano común es, ¿qué hago? Uno tiene 3 alternativas. La primera es dar la vuelta, entretenerse con la vida y continuar a ver qué pasa. La segunda es involucrarse en política y decir, basta de esto, queremos
gobernantes, dirigentes distintos, gente común y corriente. Y la tercera, que es otra vía posible, enterarme, cuidar el voto, acompañar los procesos políticos. Yo le pido a la gente que la única forma de resolver esto es los dos últimos. Pero para llegar a ese momento, yo quiero ahí ser muy claro, la gente tiene que sobrevivir. La gente tiene que seguir con su vida cotidiana. Por lo tanto, este es un llamado a los liderazgos. Hay personas en todo el país, que tienen capacidad de resistencia, porque han logrado mejoras en su vida, porque tienen ciertos grupos que los apoyan, etcétera. Esos tienen que activarse o seguir agrupándose para resistir y transformar el país. Hay que cambiarle el alma a este país. Se nos está deteriorando, nos están quebrando el alma. Necesitamos recomponerla. Este país tiene un alma y su alma es de esperanza, de fe, de futuro. Eso es lo que somos los peruanos, pero nos la están destruyendo. Entonces, mi mensaje final, y yo te agradezco por la entrevista, es decirle a los que te escuchan todas las noches, sí se puede cambiar. No acepten a esta clase política que hoy está gobernando, que le dice a la nación que todo lo que estamos haciendo no se puede hacer de otra forma. Yo creo que sí, por el bien del Perú, por el bien de los jóvenes, de los niños, necesitamos activar para cambiar. Y yo creo que el Partido Morado es una fuerza vital que va a ayudar a construir esa nueva alma del Perú. Ojalá que hagamos todo lo necesario para ayudar y conectar con la gente para ese cambio institucional. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Lucho Durán, te agradezco muchísimo por estar esta noche con nosotros, presidente del Partido Morado, haciendo este análisis y sobre todo pues este llamado al ciudadano que lo único que nos queda a nosotros rescatar este país. Lucho Durán, muchísimas gracias. Un abrazo a la distancia. Hasta otro momento.